Vamos a seguir con el análisis de las obras de San Juan de la Cruz. Habíamos explicado introductivamente la estructura fundamental de su pensamiento, que responde a la necesidad de explicar la evolución en la vida espiritual. Esa evolución, según la doctrina tradicional que San Juan de la Cruz recibe de la Edad Media, comprende aspectos naturales y sobrenaturales en profunda unidad, según el principio formulado también por Santo Tomás acerca de que la gracia perfecciona la naturaleza, la eleva, es decir, la gracia contiene de alguna manera la naturaleza porque es ser en un sentido superior. En esto claramente la teología dogmática de Santo Tomás presupone un avance especial por su capacidad filosófica, por su análisis metafísico. Santo Tomás explica que la gracia es super ser, que la donación de la gracia es recreación. Por supuesto, cuando Santo Tomás habla de ser, entiende toda la profundidad del ese, como sabemos que es el constitutivo fundamental de toda la realidad en el ente. La gracia es, por lo tanto, ser en sentido superior, comprende el ser natural. Es claro que la gracia, desde el punto de vista de la naturaleza, es accidente y no substancia, porque no reemplaza a la persona, cuyo núcleo es la usía o la esencia propia. La accidentalidad, sin embargo, de la gracia no compete a su aspecto principal, que es el sobrenatural. La gracia es reflejo del ser divino y justamente esto se da por encima de la naturaleza y por lo tanto por encima de la distinción entre la substancia y el accidente. La gracia, por lo tanto, en lo que tiene de principal, es superior a la substancia misma, es superior a la persona. San Juan de la Cruz hereda esta perspectiva, considera la elevación del hombre al nivel sobrenatural por la gracia como una realidad superior. Esta realidad superior tiene distintos niveles, como corresponde a la naturaleza humana, que es compleja porque está compuesta de forma y materia, y la forma a su vez tiene aspectos diferentes según las distintas potencias, especialmente el intelecto y la voluntad, que a su vez engloban, incorporan, asumen los elementos de la naturaleza humana de nivel inferior hacia la corporeidad. Todo eso, toda la complejidad del hombre está asumida por la gracia, pero además hay que considerar que la gracia dinamiza la operatividad humana en un sentido sobrenatural. Eso significa que la dinámica de las operaciones, considerada singularmente y considerada en su conjunto, y también en la radicación de la situación histórica de la persona, es mucho más acentuada que en el nivel natural. Por eso, la evolución sobrenatural es incomparablemente más marcable, más notable que la evolución natural de una persona. Es decir, que hay más distancia entre el inicio de la vida espiritual y el desarrollo pleno de la misma vida espiritual que entre el inicio de la vida en su dimensión natural y su perfección natural que se da en las potencias superiores. Por eso también externamente, psíquicamente, en los distintos niveles de la persona e incluso en su relacionalidad externa, los cambios de la vida sobrenatural se notan más incluso que los cambios de la vida natural. Se notan más, no quiere decir que lo principal sea lo que se nota, porque lo principal es interior, lo principal depende de la gracia, cuyo ser es superior al de la materia.
Sin embargo, por ser un super ser, como dijimos, las manifestaciones exteriores son incluso también notables. Y, por supuesto, no son distintas que aquellas de las cuales nos ilustra el Nuevo Testamento refiriéndonos la enseñanza de Cristo, que nos exhorta de muchas maneras a una gran transformación que está descrita en el texto evangélico. Si retomamos lo que indicamos en la clase pasada, podemos recordar los tres niveles: el nivel de la vía purgativa, el nivel de la vía iluminativa y el nivel de la vía unitiva. Estos tres niveles son sobrenaturales, así como están descritos por San Juan de la Cruz, pero incluyen, por las razones que hemos dicho, el perfeccionamiento natural. De hecho, lo que San Juan de la Cruz indica en estas tres vías, siguiendo la tradición, lo encontramos también en una versión filosófica, especialmente los neoplatónicos, los cuales a su vez se referían a los platónicos. De una manera un poco diferente está también en Aristóteles, que distingue fundamentalmente dos etapas, es decir, la de la virtud imperfecta y la de la virtud perfecta. Entre estas tres vías, como hemos dicho, hay periodos de discernimiento o de crisis que son expresados por San Juan de la Cruz con el símbolo de la noche oscura, noche del sentido, noche del espíritu. Esta noche oscura, a su vez, tiene dos aspectos, uno pasivo y uno activo. El pasivo es fundamental por el hecho de que designa directamente la gratuidad de la gracia, su origen divino, superior a la naturaleza humana. El activo, con ser dependiente del primero, sin embargo, es siempre necesario porque se trata de operaciones de la misma persona. No se puede llegar a la perfección sobrenatural sin producir actos personales. Más aún, esa perfección sobrenatural consiste en actos perfectos de la persona. Por lo tanto, es necesario que la capacidad, la iniciativa del sujeto a nivel consciente esté cada vez más desarrollada, incluso en el nivel natural. Un eco de esta temática la encontramos en el análisis cristológico cuando se explica el conocimiento de Cristo. Santo Tomás y otros grandes teólogos, sobre todo los grandes medievales, San Buenaventura, etc., no solamente ponían la visión beatífica en la humanidad de Cristo, sino también la ciencia infusa y la ciencia experimental plenamente desarrollada. La ciencia infusa, que en Cristo es sobrenatural, corresponde a la naturaleza de los ángeles. En los ángeles es natural. Consiste en la infusión de las ideas, de la participación de las ideas creadoras en la mente de los ángeles. De la misma manera, esa participación está, y de manera perfecta, en la mente de Cristo, que es cabeza de los ángeles. La ciencia experimental también en Cristo es superior por la perfección de su esencia, que existe con el ser divino, y también por la perfección de los sentidos en Cristo, que no están dañados por la herencia del pecado original. Esa perfección de los sentidos permite el desarrollo del conocimiento al nivel natural de una manera superior, porque el conocimiento humano es naturalmente por abstracción. Según la calidad de los fantasmas, es posible una mayor o menor
perfección del conocimiento intelectivo natural. La gracia entonces perfecciona la naturaleza y la eleva. Son dos aspectos. Perfeccionar la naturaleza quiere decir restaurarla cuando está dañada o cuando está corrupta, corrompida por el pecado, que es lo que sucede en el pecado original. Santo Tomás explica que la naturaleza se puede llamar natura corrupta. Está en sus principios esenciales dañada, aunque no totalmente. Por eso todavía se pueden hacer actos naturales buenos. Para que se realicen todos los actos naturales buenos, en su integridad es necesario que la naturaleza esté restaurada o perfeccionada por la gracia, que le da nuevamente la integridad de su ser natural. Más allá de esto hay una elevación al nivel divino que la capacita para realizar actos propios de Dios. Eso está más allá de la naturaleza humana. Los dos aspectos, sin embargo, van juntos en cuanto la gracia deriva del Verbo encarnado, que es persona divina, que tiene naturaleza humana. Por eso, en Jesucristo el origen de la gracia es su propio ser, que es el ser divino, el ipsum esse subsistens. La humanidad de Cristo existe con el ese de Dios, con el mismo ser de Dios. Esa es la fuente última de la gracia, por eso su humanidad está llena de gracia. No puede pensarse gracia de una manera superior a como existe en la humanidad de Cristo. De la humanidad de Cristo, esa gracia, que por el mismo hecho llamado también capital, deriva hacia los miembros del cuerpo de Cristo, que son todos los hombres según distintos grados, en potencia y en acto, como enseña Santo Tomás en la cuestión 8 de la tercera parte de la Suma. Todos los hombres están ordenados a Cristo, en potencia reciben al menos la gracia de Cristo, tienen capacidad para recibirla o la reciben en acto según distintos grados que culminan en la iglesia triunfante, en la visión beatífica. La gracia de Cristo es entonces un ejemplo de cómo se perfecciona la naturaleza. Especialmente lo vemos en el conocimiento de Cristo, que es conocimiento perfecto del hombre perfecto. Es una expresión de los padres de la Iglesia. Cristo es hombre perfecto, que después se hace tradicional. Está también en los concilios cristológicos, en el concilio de Calcedonia, asumida por la teología medieval y después por el magisterio hasta el concilio Vaticano II, que también utiliza esta expresión, hombre perfecto. Hombre perfecto significa que la humanidad está plenamente realizada. Quiere decir que, a diferencia de los individuos humanos, en los cuales la materialidad limita la forma, en Cristo la humanidad está totalmente desarrollada. Y eso repercute en sus potencias espirituales y especialmente en su inteligencia. La gracia que deriva de Cristo hacia nosotros implica una vocación o llamada a participar de la perfección de Jesucristo, que para nosotros significa una elevación. Esa perfección no puede existir sin restaurar la naturaleza, porque el deterioro o el daño es incompatible con la perfección, pero además para nosotros significa poner la naturaleza en un estado superior. Aquí hay que entender bien la función de la gracia. No se trata de un agregado extrínseco que no produce nada en la naturaleza.
Se trata justamente de un nuevo ser que no suplanta el ser natural, sino que lo perfecciona en la línea del mismo ser, del ese. Es decir, la naturaleza humana está en cierto modo transformada, pero no por la pérdida de sus principios esenciales, no por una nueva combinación de estos principios esenciales que alteraría la naturaleza misma, sino por una integridad que es imposible al nivel natural. En la práctica eso significa que la presencia de la gracia produce un desarrollo superior de la inteligencia y de la voluntad, y derivadamente de las potencias afectivas e imaginativas que se apoyan en el hombre sobre la inteligencia y sobre la voluntad. Este pensamiento es clave para entender la evolución mística, es decir, la evolución de la vida de la gracia, según el pensamiento de San Juan de la Cruz y también de los otros grandes autores. A propósito de esto, hay que aclarar que cuando en la teología tradicional se habla de mística, no se está indicando un estado especial de vida que correspondería a algunos cristianos y no a otros. Para el lenguaje tradicional teológico y en parte filosófico, la mística es universal, o sea, está necesariamente ligada a la gracia misma. No puede existir vida sobrenatural sin mística, porque la mística quiere decir unión con Dios, y la gracia por sí misma es unión con Dios porque es la participación de la misma vida interna, trinitaria de Dios. Por eso no puede existir mística sin gracia y gracia sin mística, en el sentido pleno del término. Todo cristiano tiene vocación mística. Los grandes teólogos medievales harán consistir el núcleo de esta vida mística en las virtudes teologales que emanan directamente de la gracia, y luego en los dones del Espíritu Santo que completan las virtudes teologales, de manera tal que no solamente se realicen operaciones sobrenaturales. Discúlpeme, profesor. Sí, adelante. No, porque pienso que tal vez haya un error y usted tiene que ir de la Espinará. 19:30. Para disculparme por escrito, fíjese. Debe haber un error, voy a consultar. Bueno, muchas gracias. Entonces, la vida mística corresponde siempre a la vida sobrenatural. El núcleo son las tres virtudes teologales que permiten realizar operaciones sobrenaturales. Estas operaciones sobrenaturales son completadas por los dones del Espíritu Santo, que permiten realizar operaciones sobrenaturales a modo sobrenatural, es decir, no solamente a modo humano, sino a modo sobrenatural. En cierta manera se puede decir que la distinción entre las virtudes y los dones corresponde a la distinción entre el aspecto activo y el aspecto pasivo de la vida mística, y por lo tanto de los períodos de pasaje que se denominan noche oscura en San Juan de la Cruz, simplemente por razones fenomenológicas, es decir, porque en esos períodos aparece más claramente la transformación. El aspecto activo y el aspecto pasivo acompañan todo el desarrollo, toda la evolución mística, es decir, toda la evolución sobrenatural. Con las virtudes teologales podemos hacer actos humanos sobrenaturales, así como están enseñados por Cristo en el Evangelio. Es decir, podemos profesar nuestra fe, lo cual es ya un acto de fe, cuando no se trata de mera acción externa,
Podemos realizar actos internos de fe, podemos realizar actos de caridad, es decir, actos de amor del prójimo y principalmente de Dios, y podemos hacer actos de esperanza, es decir, apoyarnos sobre el auxilio divino para caminar en orden a la vida eterna. El aspecto activo de las acciones sobrenaturales no es suficiente para alcanzar el fin de la vida humana, que es la beatitud sobrenatural. Es decir, solo realizando actos de fe, de esperanza y de caridad por iniciativa humana, es decir, según el modo por el cual realizamos todas las operaciones humanas, aunque aplicadas a un objeto sobrenatural, de esta manera no es posible alcanzar la vida eterna, es decir, la visión beatífica. Es necesario que esos actos sobrenaturales sean realizados a modo sobrenatural. Por supuesto, captar la diferencia entre la esencia del acto y el modo es algo que requiere ya la experiencia sobrenatural, justamente porque se trata de algo sobrenatural. No puede ser explicado adecuadamente por una proyección analógica de las distinciones naturales. Es necesario que la inteligencia experimente esa misma distinción. Con esto entramos en otro de los temas fundamentales de la vida mística y del conocimiento místico, que es el carácter experimental. Mística significa experiencia, sobrenatural significa experiencia de Dios, como decían los grandes autores medievales y también Santo Tomás y por supuesto San Juan de la Cruz y muchos otros místicos. Aquí hay que explicar la palabra experiencia con precisión. En el contexto moderno, la palabra experiencia significa eventualmente lo inverso de lo que significaba en el contexto medieval y en el de la teología mística, porque para nosotros lo experimental es lo correspondiente al conocimiento sensitivo o a lo sumo a la interpretación de los datos que se apoyan sobre el conocimiento de los sentidos. Los medievales, Santo Tomás y también San Juan de la Cruz, no usan la palabra experiencia como aplicada a los sentidos. La usan especialmente en el campo sobrenatural, para indicar un conocimiento directo de Dios, cosa que es imposible para los sentidos y también para la inteligencia en el orden natural. Solamente en el orden sobrenatural, es decir, por el nuevo ser de la gracia, que en cierta manera nos pone al nivel de Dios, o nos da el ser divino, que es el ser que tiene Cristo en su persona divina, por la gracia somos capaces de tener experiencia de Dios. Esa experiencia de Dios está en el núcleo del desarrollo de la vida mística. Todos experimentamos que tener fe no es lo mismo que tener experiencia de Dios. Tener fe nos hace realizar actos sobrenaturales de acercamiento a Dios, pero de una manera oscura. Como dice San Juan de la Cruz, la fe es un hábito cierto y oscuro. La experiencia de Dios es otra cosa. Es algo que acompaña la fe y que se acrecienta a medida que se profundiza la fe, no sin las transformaciones o pasajes de los cuales habla refiriéndose al símbolo de la noche. El crecimiento en la fe es acompañado por un crecimiento en la experiencia de Dios. Más propiamente, se puede decir que
La fe en las dos primeras etapas que hemos indicado, es decir, la vía purgativa y la vía iluminativa, es acompañada por actos que son preliminares respecto de la experiencia de Dios, y que en la tercera etapa, que es la vía unitiva, aparece la fe como completada por sí misma por una experiencia de Dios en el sentido propio y pleno del término. Es decir, la experiencia de Dios directa corresponde a la vía unitiva. En la vía purgativa y en la vía iluminativa hay disposiciones que preparan esa experiencia de Dios desde lejos. En la vía purgativa esas disposiciones corresponden principalmente al orden de la sensibilidad. Tienen un origen sobrenatural, pero atañen especialmente a una transformación de la sensibilidad. En la vía iluminativa, esas disposiciones corresponden al intelecto y a la voluntad también, pero esas disposiciones en tal vía no son suficientes como para tener una experiencia directa de Dios. Es decir, se producen sentimientos directamente espirituales, se producen iluminaciones espirituales, pero esas iluminaciones no permiten directamente captar por unión el objeto divino, es decir, a Dios mismo. Dios está más allá de todo acto natural de la inteligencia y de todo modo natural de realización del acto de la inteligencia y también de la voluntad. Mucho más está lejos de cualquier acto propio de la sensibilidad. Es cierto que la sensibilidad tiene un papel importante en el acercamiento religioso a Dios. Gran parte de la vida religiosa consiste también en actos sensibles, en actos externos. Lo vemos en la celebración de los sacramentos, en el culto divino, lo vemos en la asimilación de la palabra de Dios. Estoy aquí, me dijeron, sí. Es doctorado en filosofía, pregunten en el primer curso. Entonces, en la sensibilidad, porque me hacen... En la sensibilidad, la vida religiosa consiste en actos sensibles. Lo vemos en los sacramentos, especialmente la celebración de la misa. Y esos actos sensibles radican en la participación de el ser y la operación de Cristo, que asume la humanidad, que asume también la corporeidad y transforma, asimila, asume esa corporeidad. Por eso la gracia llega a través de los sacramentos como prolongación y aplicación de la humanidad de Cristo, de las operaciones también sensitivas de Cristo, y a su vez se traduce en actos externos. Por eso dimos un ejemplo anteriormente: confesar la fe, quiere decir pronunciarlo. El acto de fe externamente corresponde a la misma virtud de la fe, pero no es lo principal del acto de fe, que es siempre interno. De la misma manera, lo principal de la gracia y lo principal de la religión, que es una parte de la virtud de la justicia, es decir, una justicia sobrenatural, así como la conocemos nosotros, la religión cristiana, es principalmente interior, pero también y necesariamente exterior, aunque este aspecto exterior es secundario respecto del interior. En la vía purgativa es donde actúa muy especialmente el aspecto externo de la vida religiosa. Por eso existe la vida religiosa en el sentido estricto del término, que es la vida según una regla
determinada, que es un modo de interpretar el Evangelio según distintas circunstancias, modalidades personales naturales y carismas sobrenaturales. Hay modos diferentes de vivir la religión, por ejemplo, en órdenes religiosas o en la vida según el matrimonio, según el sacramento del matrimonio, etcétera. Son modos diferentes, vocaciones diferentes. Cuando se habla de vocaciones, en general se alude a esta primera parte de la vida sobrenatural, que es la vía purgativa. Cuando, por ejemplo, según lo que dice San Ignacio, se habla de discernimiento vocacional, o sea, elegir lo que a uno más le conviene para alcanzar el fin sobrenatural, se está indicando especialmente al principio en la vía purgativa el estado de vida, por ejemplo. Elegir el estado de vida es parte de la vía purgativa. Cuando uno no elige adecuadamente el estado de vida, ni siquiera tiene vida purgativa, porque no hay una subordinación fundamental al desarrollo de la gracia. Por supuesto, esa subordinación puede venir después, pero en el acto, para que esa vida sobrenatural se inicie adecuadamente, tiene que haber una subordinación a la acción de la gracia que comienza primero por los aspectos externos. Si alguien piensa que para llegar al fin tiene que casarse con una determinada persona y reconoce en eso la acción de la gracia, su vocación comienza en el orden sobrenatural por ahí. Si reconoce que tiene que ser religioso de una determinada orden o ser sacerdote, etcétera, su vocación, que quiere decir su desarrollo de la vida sobrenatural y de la vida mística, comienza por ahí. Si ese paso no está dado adecuadamente, el desarrollo posterior está perturbado. Puede realizarse, pero requiere transformaciones más traumáticas externamente. En la vía iluminativa, la transformación es más interior. Existen también aspectos exteriores, pero estos aspectos exteriores están más ligados directamente con la vida interior. Por ejemplo, la contemplación ejercitada también externamente, porque para contemplar es necesaria una disposición externa. Si uno está permanentemente desarrollando actividades prácticas que se dirigen a la transformación del mundo, está impedido naturalmente para desarrollar una vida contemplativa. Con eso se impide el desarrollo natural y por lo mismo se impide también el desarrollo sobrenatural, porque, como indicamos anteriormente, los dos aspectos están profundamente unidos. Uno incluye el otro. Si hay un obstáculo al nivel natural, no puede haber un desarrollo sobrenatural. Lo vemos ya a un nivel todavía más básico, que es el nivel de la vida moral entendida según los aspectos fundamentales de la ley natural. Cuando no hay una vida moral natural adecuada, al nivel de la ley natural, del cumplimiento de la ley natural, no puede haber vida sobrenatural. Pero eso corresponde más bien a la vía purgativa, porque es propio de esta vía purgativa adecuar la sensibilidad a la razón. Si una persona no cumple la ley natural, no tiene adecuada su sensibilidad a la razón, no solo en el orden sobrenatural, sino tampoco en el orden natural. Está naturalmente desordenado. En la vía iluminativa se supone la adecuación de la sensibilidad a la razón, porque de otra manera no es posible la contemplación. Hasta aquí, en cierta manera, el desarrollo de la vida sobrenatural está descrito
también por los grandes filósofos. Está descrito a modo suyo por Platón y sobre todo por Aristóteles. Para Aristóteles, como explica en la Ética Nicómaco, la vida moral es una preparación para el fin, que es la contemplación de Dios. La contemplación de Dios como algo divino. Es el libro 10 de la Ética a Nicómaco de Aristóteles. El fin de la vida humana es la contemplación, y para eso existe la vida moral. La vida moral por sí misma no puede dar la felicidad plena del hombre, que es contemplativa, aunque la vida moral tiene su propia felicidad imperfecta. Es decir, la persona que obra según las virtudes después llamadas cardinales, es decir, la justicia, la fortaleza y la templanza, adquiere una cierta felicidad, pero esta felicidad es muy imperfecta, porque requiere muchas condiciones exteriores. La felicidad contemplativa, en cambio, es perfecta comparada con la felicidad de la vida moral. Esta felicidad contemplativa, de la cual habla Aristóteles, corresponde, en su nivel natural, a la vía iluminativa de la cual hablan los grandes místicos, y también San Juan de la Cruz. Esto significa en la práctica que el pasaje de la vía purgativa a la vía iluminativa es parcialmente paralelo al desarrollo de la vida natural y también a la adquisición, por medio de un perfeccionamiento moral, de una contemplación filosófica. O sea, la gracia resume aquello que los filósofos habían descrito y habían descubierto acerca del perfeccionamiento natural del hombre. El pasaje decisivo está cuando hay que llegar a la unión con Dios, al descubrimiento, a la percepción experimental de las tres divinas personas, que constituye el núcleo de la vía iluminativa, de la vía unitiva. Esta experiencia de Dios es totalmente sobrenatural y está más allá de cualquier experiencia de tipo moral, de tipo científico o preliminar a lo científico o participativo de lo científico, y está más allá de cualquier contemplación natural. Aristóteles hablaba de esta contemplación natural, él no la denominaba natural porque no conocía lo sobrenatural, por comparación, simplemente la consideraba el fin esencial de la vida humana. Aristóteles habla de experiencia, habla de un tipo de conocimiento experimental, pero eso es una especie de ciencia en sentido inferior o derivado. Al principio de la metafísica, etcétera, habla de los que saben por experiencia. Lo principal es saber por ciencia, no por experiencia. Pero en la vida sobrenatural, lo principal viene a ser la experiencia, que es lo propio de la vía unitiva. La unión con Dios produce una experiencia de Dios. Esta experiencia tiene un aspecto afectivo, porque se trata justamente de unión con Dios, entendiendo por la palabra afectivo lo que los medievales decían, es decir, un acto espiritual, que es de la voluntad, acto que incluye también la sensibilidad, las potencias sensitivas, afectivas, pero que es principalmente espiritual, el cual produce un resultado sobre la inteligencia. El pasaje del nivel natural al sobrenatural está dado
no solamente por la experiencia que adquiere la primacía, sino también por el hecho de que se cambia la primacía natural de la inteligencia sobre la voluntad o del acto cognoscitivo sobre el acto de amor en primacía del acto de amor sobre el acto cognoscitivo, cuando se habla de esta vida. Como dice Santo Tomás en la Suma, en la primera parte, melior est amor Dei quam cognitio. Es mejor el amor de Dios que su conocimiento. Esto, por supuesto, se descubre y se realiza perfectamente en el nivel sobrenatural. En el nivel natural sucede que esta visión nos hace descubrir aspectos antes escondidos, así como la reflexión acerca de las personas divinas o la reflexión acerca de la persona compuesta de Cristo nos hacen descubrir en profundidad el sentido del ser y de su distinción con la naturaleza, porque Cristo tiene dos naturalezas pero un solo ser, por ejemplo. Así también el primado sobrenatural del amor sobre el conocimiento nos hace descubrir un aspecto de la misma realidad natural. La teología mística ilumina la filosofía, no solamente en campo metafísico, sino también en campo antropológico, como es el que estamos ahora señalando. Santo Tomás lo explica en el principio de la Suma, en la primera parte, cuando se refiere a la relación recíproca entre inteligencia y voluntad. Cuando se trata de conocer las cosas materiales, es claro que la inteligencia es superior a la voluntad, porque es mejor conocer las cosas materiales que amarlas. Cuando se trata, en cambio, de las cosas superiores a la materia, es en cierto modo mejor amarlas que conocerlas, porque no las podemos conocer adecuadamente. En cambio, las podemos amar adecuadamente, porque el amor produce unión con el ser, un movimiento hacia el ser amado. En cambio, el conocimiento implica el movimiento opuesto, o sea, la asimilación de lo conocido al que conoce. Esa asimilación, en el caso de las realidades superiores a la materia, no se puede hacer perfectamente. Es decir, especialmente respecto de Dios, nosotros no podemos tener una idea de Dios, no podemos tener concepto propiamente hablando de Dios, que es la representación de la esencia, porque la esencia de Dios es infinita y nuestra inteligencia, nuestra capacidad operativa intelectual es finita, es limitada, según el ser de la cual dimana. Por eso no puede haber una representación adecuada de Dios. Sí puede haber un amor a Dios tal que produzca por connaturalidad un conocimiento superior, es decir, un conocimiento creciente. Esta disposición natural de las potencias humanas, relativamente consideradas, es decir, de la inteligencia y de la voluntad, está asimilado y está manifestado por la gracia. Según la gracia, es claro que el amor es superior al conocimiento, por eso San Pablo en la carta a los Corintios dice que la caridad está por encima de todos los carismas, es decir, de todas las gracias. Es lo principal, lo sabemos. Cristo, por otra parte, lo enseña por todos lados en el Evangelio. La caridad es lo fundamental, tanto es así que, por analogía, en el orden sobrenatural designamos a Dios como caridad. Dios es amor, dice San Juan en una carta. Quien permanece en el amor permanece en Dios, etc.
esta primacía del amor, si bien está implícita en todo el desarrollo místico, es decir, el desarrollo de la vida de la gracia, que tiene una condición fundamental unívoca, porque es siempre participación de la vida divina, se manifiesta en sentido pleno, se realiza totalmente en este tercer nivel, que es la vía unitiva. En la unión perfecta con Dios aparece esta primacía del amor, aparece el amor en cierto modo iluminando la inteligencia. Y por eso la vida contemplativa, que es la vida que tiende en el orden sobrenatural a este desarrollo pleno de la gracia, que se da en la vía unitiva, es una vida afectiva y no solamente una vida intelectiva. Cuando Santo Tomás explica en la Suma Teológica la vida contemplativa, señala especialmente este aspecto. Lo podemos leer. En la cuestión 180 de la Secunda Secundae. En el artículo primero se pregunta si la vida contemplativa no tiene nada en el afecto, sino todo en el intelecto. Y cita San Gregorio. La vida contemplativa es retener con toda la mente la caridad de Dios y del prójimo, y establecerse en el solo deseo del Creador. Y comenta, pero el deseo y el amor corresponden a la vía afectiva, a la potencia afectiva o apetitiva. Por eso la vida contemplativa tiene algo en la fuerza o en la potencia afectiva o apetitiva. ¿Qué es entonces la vida contemplativa? Es la de aquellos que principalmente intentan la contemplación de la verdad, o tienden a la contemplación de la verdad. Qui principaliter intendunt ad contemplationem veritatis. La intención es un acto de la voluntad, porque la intención se refiere al fin, que es objeto de la voluntad. Y por eso la vida contemplativa, en cuanto a la misma esencia de la acción, pertenece al intelecto. En cuanto a lo que mueve para ejercer tal operación, pertenece a la voluntad, que mueve todas las otras potencias y también el intelecto a su acto, como se dijo. Es decir, la forma está en el intelecto, pero la causa está en la voluntad. La causa es superior a la forma que produce la misma causa. Bueno, eso está dicho de muchas maneras, inspirado en Aristóteles, en otros contextos puramente filosóficos, cuando se trata de explicar la generación, etc., es adquirir una forma. Esa forma, ¿por qué se adquiere? Porque el agente la produce sacándola de la materia. ¿Y por qué la produce? Porque el agente intenta algo que ya es perfecto, o intenta realizar o participar de algo que ya tiene la perfección, y eso es el bien o la causa final. Por eso la causa final es la causa de las causas, o causa causare. Es la causa que da la causalidad a la causa eficiente, y después a la causa formal, y por último
a la causa material, según el esquema de las 4 causas que viene de Aristóteles en la metafísica. Entonces, primero está el bien o el fin. Dado que la vida contemplativa, sobre todo en el orden sobrenatural, es vida perfecta, es claro que aparece también más claramente el fin o perfección, que es lo que mueve sin ser movido. Como dice Aristóteles en el libro 12 de la Metafísica, Dios no solamente es pensamiento de pensamiento, etcétera, sino que es el bien. Ya lo había dicho Platón en la República. Es lo último que metafísicamente puede alcanzar el pensamiento. En el orden sobrenatural, ese bien se revela en toda su plenitud, al menos como puede ser asimilado en esta vida, y por eso la perfección de la vida que tiende a Dios, que es la vida contemplativa, consiste en ser atraído o ser asimilado por el fin, o por el bien, que es lo mismo, por la causa final. Es por esto que el primer acto de la vida contemplativa es el amor. Este amor está configurado como intención del fin. El primer acto de la potencia apetitiva tiende al fin. Tiende a la perfección. Es decir, a su propio ser realizado totalmente. Esto, en el caso de la contemplación, tiene 2 niveles, que Santo Tomás designa como nivel perfecto y nivel imperfecto. El nivel perfecto es el fin sobrenatural, es la visión beatífica, es la contemplación experimental de Dios, etcétera, de la cual estamos hablando aquí a propósito de la vía unitiva. El nivel imperfecto, que se llama fin imperfecto, es aquel del cual hablaba Aristóteles, es la contemplación de Dios posible por la inteligencia humana, que Aristóteles identificaba con la filosofía primera o con la sabiduría, en el sentido de la metafísica, que es el nombre como se conoció esa ciencia después de Aristóteles, aplicado a su mismo libro sobre filosofía primera. O sea, el fin natural, la naturaleza no puede no tener un fin natural, por ser naturaleza. Es la contemplación de la causa de todo. Eso es una propiedad más divina que humana, dice Aristóteles, etcétera. No es una posesión humana, porque el hombre no lo tiene siempre. Por eso el hombre no es feliz siempre. Dios es feliz siempre, dice Aristóteles. El hombre a veces es feliz. Esa referencia aristotélica del principio de la metafísica, la felicidad, y también está en el libro 12 de la metafísica, es importante porque nos hace ver la conexión entre el aspecto natural y el sobrenatural en la mística. Aristóteles habla de una experiencia mística, aunque no la denomina experiencia, como dijimos, porque reserva esa palabra para un conocimiento muy elemental de los que hacen una casa, etc. Hay, según Aristóteles, momentos en los cuales el hombre puede ser feliz como Dios, pero son solo momentos. En cambio, Dios es feliz siempre. Ahí Aristóteles habla de un éxtasis, de aquello que después iba a ser denominado éxtasis, y que se encuentra de otras maneras también en Platón o en Plotino. Pero parece encontrarse de la manera más perfecta, según su descripción, en Aristóteles. Porque en Aristóteles está alejado cualquier tipo de peligro panteísta, justamente por este discernimiento temporal. Aristóteles tiene mucha conciencia del tiempo, lo ha descrito muy claramente, por eso se da cuenta
perfectamente de la diferencia entre esta posesión eterna de la contemplación, que da una felicidad eterna, y la posesión temporal. Esa posesión eterna después iba a ser descrita por Boecio, que define de esa manera la eternidad, es decir, una posesión total, perfecta y simultánea de una vida interminable. Aristóteles se da cuenta de esa diferencia. Nosotros podemos llegar a una posesión temporal de la contemplación, es decir, sin usar la palabra, participar de la eternidad. Pero no podemos tener esa eternidad.